Muy buenas tardes, auditorio de Radio Universidad, la radio cultural más importante del noroeste del país. Muchas gracias por sintonizar su programa Brechando, un servidor Antonio Quevedo Susunaga. Y bueno, pues estamos aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues ahora tenemos aquí de invitado a un gran compañero y amigo de hace muchos años, un experto en la locución, Humberto Astorga. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias a tu auditorio y encantado de estar nuevamente contigo. La verdad que hoy es el día de el amor y la amistad. Un abrazo a todo el auditorio por que nos escucha. Es un día muy interesante, noble, un día de afectos. Pues Humberto, muchas felicidades. María de Lourdes Palazuelos, felicidades. Y a todo el auditorio, a todo que nos sintoniza. Y bueno, pues Humberto, el tema que traemos con Humberto es que hace el día 13, pues se celebró el Día de la Radio. Así, el Día Internacional. Día Internacional de la Radio. Sí, así es. Te voy a dar lectura de un pequeño párrafo que agarramos ahí del internet. Queríamos pararnos un poquito más, pero conseguimos la síntesis, ¿no? Dice, el día 19 de octubre del año 2011, la Conferencia General de la UNESCO, en la resolución 36-63, proclamó el 13 de febrero Día Mundial de la Radio, día en que las Naciones Unidas crearon la Radio de las Naciones Unidas en el año de 1946, a propuesta inicial que fue presentada por la Delegación Permanente de España ante la UNESCO. El 14 de enero del año 2013, la Asamblea General aprobó finalmente la proclamación de la UNESCO del Día Mundial de la Radio en su 67ª reunión de la Asamblea General de la ONU. Aprobó la resolución adoptada durante la 36 reunión de la Conferencia General de la UNESCO, proclamando precisamente el 13 de febrero, como tú puntualmente lo señalas, Día de la creación de la Radio de las Naciones Unidas en el año de 1946, como Día Mundial de la Radio, a iniciativa que partió nuevamente del Reino de España, mediante propuesta de la misión permanente de las Naciones Unidas. Fíjate que casi coincidente, ayer el Día de la Radio y hoy el Día del Amor y la Amistad. Sí, así es. Lo mismo la veda electoral, ¿no? La misma veda y en Cuaresma. Y en Cuaresma, sí. La verdad es que la radio ha tenido un gran paso. Yo cuando estuve como guionista allá en Radio Educación, pues se hablaba de que la radio era la única. Estamos hablando hace de 40 años, sí. La única de mayor penetración e impacto en el país. Eso era en aquel entonces real, ¿verdad? No había otro instrumento con pues ese es el medio alcance. más antiguo, Más antiguo, ¿no? de comunicación, sobre todo en popularidad, en extensión y sobre todo más económico, de los más económicos. De los más económicos. Y aparte no piden permiso para entrar al hogar. Sí, es el que abre la puerta. Sí. Entra sin abrir la puerta. Así es. No, la verdad es que la radio sigue siendo un gran instrumento de comunicación. Sigue siendo el más directo. Sigue siendo el menos costoso. Y también el que se ha modernizado más. Y aparte el canal cultural, político, social, tiene toda esa amalgama de géneros, ¿no? Sí. Dentro de los estilos radiofónicos. Oye, y la radio, la vez pasada que tocábamos el tema, Humberto, ya se le va a agregar imagen. ¿Mande? A la radio ya se le va a agregar imagen. Pues incluso ya si tú oyes, yo por ejemplo oigo los noticiarios nacionales, sobre todo los de cadena, concretamente los de Radio Fórmula, y ellos ya incluso se autopromueven como, dice, radio digital, televisión e internet. Así es. ¿Sí? Pues nosotros aquí estamos... Que incluso lo hemos platicado, ¿sí? ¿sí? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, aquí debo decirle, estamos aquí platicando en la mesa de esta radiodifusora y tenemos aquí la imagen de internet
Sí. Transmitiéndola a través de la... Porque no me acordé, no estoy muy acostumbrado todavía a las tecnologías para darme una maquilladita y no salir tan golpeado en la pantalla. Pues nos hubiéramos polviado los dos. Pues sí, ¿no? Oye, Humberto, pues es la unidad de estos medios. Por ejemplo, aquí normalmente transmitimos por los micrófonos de Radio Universidad. Aquí tenemos cámaras del internet de Radio Universidad que tienen un alcance extraordinario. Estamos transmitiendo por internet de Radio Universidad y adicional a eso yo pongo la iPad para transmitir este programa de Radio Universidad en tu propio canal, en mi propio canal a través de la página brecha.com. Bueno, ya te me adelantaste, ¿no? Ya echaste tu spot, ¿no? Ya. Tu promocional. Mi promocional. No entramos a promocionar, todavía no hemos recibido la señal allá de Lourdes, ¿no? No lo estamos haciendo con Pero fíjate, son las ventajas, o sea, lo que es la tecnología, ¿no? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar? Claro, hay gente que sí lo pensó. En la mañana del día de hoy estuve tomando café con una persona muy conectada a la radio. Estuvimos acordando del pionero de la radio en Sinaloa, ¿Quién? Enrique Maximiliano Gómez Blanco. Ah, muy bien. Él fue el primer radiodifusor aquí en el estado de Sinaloa, con la XBL, y fue de los, ¿cómo le llamaban? Los radioaficionados, que incluso enlazaban en las tragedias, digamos, de cuestiones de inundación y tipo de cosas, digamos, para salvar, digamos, dar auxilios a las personas damnificadas. Don Enrique Máximo Blanco fue de oficio maestro normalista, casado con la profesora Angelina Viedas, matrimonio muy conocido aquí en el medio de Culiacán, y la estación funcionó, la XBL, originalmente donde está el Instituto de la Juventud, que era el ex internado del Estado. Ah, sí, ahí a un lado de la plaza. Así es, y fue también el primero que consiguió una concesión para televisión en el estado de Sinaloa, que después, por cuestiones de tipo económico, la tuvo que trasladar a Manuel Barbachano Ponce, cuando él era creativo del cine y tenía algunos nexos con la cámara de radio, y fue lo que fue en un inicio el canal 13 aquí en Culiacán, que estaba en el edificio de La Lonja, ahí estuvo. ¿no? Todo eso hizo don Enrique Gómez Blanco, fue el pionero de la radio aquí en Sinaloa. La verdad que fueron esfuerzos titánicos que ahorita ya los estamos disfrutando a otro nivel, ¿no? Sí, o sea, la tecnología está avanzando a pasos gigantes. Fíjate, Humberto, a mí me tocó, siendo estudiante de la Universidad Veracruzana, estar en un programa de maestros. Eran los maestros los que desarrollaban un programa cultural en la XCAG. ¿Quién fue el iniciador de la radio cultural aquí en México? José Vasconcelos. Otro maestro. Otro maestro. Maestro de maestros. Sí. Entonces, ve cómo el magisterio o los maestros fueron de alguna manera los que empujaron. En el caso de la XCAG en Veracruz, en Córdoba, era un programa cultural, se daban datos históricos, se analizaban personajes, y entre ese programa, se leía una poesía por un alumno, y a mí me tocaba leer la poesía. Siempre me ha gustado la poesía, y la verdad es que pues estamos hablando de hace casi 55 años. Sí, es el tiempo que yo tengo en la radio. ¿Sí? Ahora ¿Tú cuántos vas? El 3 de abril voy a cumplir 56 años. 56 años en la radio. Tú eres el que más tiempo tienes aquí, ¿no? Vigente. Vigente. Sí, vigente. Sí, hay algunos otros compañeros que ya tienen más edad, pero ya se retiraron por cuestiones de salud, y otros porque simplemente pues ya no pudieron. Oye, Humberto, ¿y cómo has logrado conservar la voz? Pues son ejercicios, es como el deporte. Sobre todo, fíjate que la grabación de trabajos que yo hago, como viñetas para los programas musicales, las cápsulas culturales, te mantienen te mantienen en forma. Como el deportista. Es como si caminaras varias vueltas
aquí así es. Fíjate que un deportista, pues el deportista que deja de entrenar, pues si no se atrofia, por lo menos pierde condición. Y en el caso, pues aquí de una u otra forma, pues estamos echando, yo digo que estamos echando a perder ciertos y cuantos elementos, ¿no? Afortunadamente estamos dentro del ánimo de alguna parte del auditorio que es como es el aplauso, es el mejor estímulo para los artistas, ¿no? Pues sí. Entonces, hay unos que me aplauden y otros que me aplauden de otra manera, pero no les hago caso, ¿no? Oye, bueno, es que esto es parte de, fíjate, a mí me tocaba dar... Es la condición, Antonio, y que te guste, pues, y sobre todo que cada 15 días recibes un estímulo ahí, monetario, ¿no? No, y sobre todo que eso te da ánimo para seguir. Sí, claro que sí, ¿no? Entonces dices, pues, estoy haciendo algo que valga la pena y aparte me están estimulando. Fíjate, por ejemplo, cuando yo llegué aquí hace 40 años, me invitó... pues el primer coordinador que tuvo la UDO, el ingeniero Medina, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí, un gran amigo, y me dice, oye, Antonio, vamos creando un programa de comunicación. En aquel entonces, que son parte de los programas... ¿Ya tenía radio la UDO o todavía no? Todavía no, pero ya dentro del programa de comunicación se contemplaba las entrevistas a través de la radio. Producción radiofónica. Así es, producción radiofónica. Entonces, estamos hablando de una etapa donde ya los muchachos ya empezaron a tener un mayor contacto o teorías de lo que era la radio. Ya se hablaba de la radio, de algunas entrevistas, se hablaba más que nada de comentaristas de radio. En aquel entonces no había... Pues fíjate que cuando yo me dio el gusanito por la radio, realmente yo no quería ser locutor. Yo quería ser cronista deportivo. A mí me fascinaba y me sigue fascinando. Yo tengo un grato recuerdo de don Agustín de Valdés, que para mí, pues aquí en el noroeste y en México yo puedo decir con conocimiento de causa y con criterios de otras personas que saben más que uno y mejores calificados, que con ese entusiasmo, con ese sentido que él narraba los juegos. En otra ocasión me tocó atenderlo, cuando yo trabajaba en la NW, que él trabajaba para la NW, él transmitió un juego foráneo, o sea, más que todo lo estructuró únicamente con la papeleta del box score, que es lo que llevan, la anotación que llevan el béisbol. Ajá. Como si estuviera, narrando un juego en vivo. Era imaginación. Sí, y la emotividad. Era emotividad. Al momento de la jugada, ¿no? Sí. En eso me nació. No había nada, solamente eso. No. Y luego te combinaba cuestiones chuscas, de alguna anécdota, un chiste, incluso el mismo jugador, del apodo, de la jugada, de la estructura física del jugador, en fin, todo tipo. Pues no, por hacer el destino no logré ser yo cronista, pero sí, pues sí me encanta la locución. Fíjate que en eso trasladado, por ejemplo, a la grabación de programas culturales, yo estuve hacía guionistas, adaptaba los guiones de contenido a los guiones de grabación que hacían unos artistas, y con eso pagaban los impuestos, y esos programas se transmitían en las áreas marginadas de Durango, de Chihuahua y de Coahuila. Entonces, pero por ejemplo, ahorita que hablas de eso, tú tenías que tener la imaginación para poder ir dándole forma. Por ejemplo, si estabas hablando de un pueblito, pues metías efectos de gallinas, de pollos, de agua, de río, parte de la producción, de rebuznos. Pero fíjate que en el aspecto de locución tú señalaste hace un rato un momento muy importante, sobre todo la poesía. La poesía te da ciertas pautas para una buena dicción, para una motivación cuando tú expresas algo. Lo mismo en las cápsulas culturales. Las cápsulas culturales tienen que tener el sentido de la motivación, la forma como lo lees. Ahí está realmente el sentido. Posteriormente, lo que tú dices, los efectos de sonido y la musicalización. Son cuestiones fundamentales. No es nada más leerlas, ¿no? Porque, digamos, puede ser muy excelente el contenido, pero si no la lees con tiempo y forma y con la motivación y todo tipo de con cosas. Con ese ánimo, con esa dicción, con ese cambio. Hasta incluso la impostación de voz juega un papel muy importante, claro, dentro de la narrativa. Oye, no,
pero ahora, bueno, hace 6 años yo vine y me enfrento a estos micrófonos que ya eran diferentes a los que yo había conocido, pero también ¿No sentiste cuscús con eso? No, ¿cómo no? Me temblaban las corvas. Oye, te voy a platicar una anécdota breve, ¿no? Para eso. Una vez veníamos de una gira de gobierno del Estado, te lo voy a mencionar porque yo lo estimo mucho, Sergio Jacobo, que era director del ISIC, Beto Sinagawa y otras personas. Y venimos hablando sobre temas y caemos al tema de la radio y del periodismo. Y en ese entonces, don Beto, que es una persona que yo admiro muchísimo. Si nos está escuchando, mi querido Beto, le mandamos un fuerte abrazo. Y dice, no, pues me venían echando flores tanto Sergio y como don Humberto. No, Humberto tiene una magnífica voz y que para acá yo lo oigo cuando pone en las mañanas a Mario Alberto Rodríguez y luego Mis noches sin ti con el Mariachi Vargas y el cantante fulano. Pero me ponen al Cacarizo enfrente y me pongo a temblar. Pero no me pongan una Remington desvencijada porque soy una fiera, porque no se me ven los dedos teclares. Eso es cierto, y debo decirte, y fíjate que era tal el poder de la Remington, sí, que no se podían despegar fácilmente de ella. A mí me tocó... bueno, vamos a un corte que nos está mandando María de Lourdes Palazuelos y regresamos más con este tema, el tema de la radio. Una radio 1946, casi, pues, de la Segunda Guerra Mundial. 73, sí. Así es. 73 Estamos hablando de una radio de la Segunda Guerra Mundial. Después de un corte regresamos más con el tema. Fíjate, ahorita que... Cuando yo llego al periódico, al poco tiempo, Silvino me pide que quitemos las máquinas mecánicas y meter computadoras al periódico. Entonces me dice de un día para otro, ya llegaron las computadoras, escóndeme todas las máquinas mecánicas. Y bueno, pues ya las llevamos allá a un cuarto, ¿no? Pero a la hora de que se sentaran los compañeros a escribir, pues estaban viendo la máquina, tenían miedo de descomponerla, no escribían las notas, se iban a su casa y las escribían en su casa y me las entregaban. Ese era el apego que había. ¿Por qué? Porque el periodista golpea muy fuerte las teclas generalmente con una máquina mecánica. Sí. Y para escribir ya en con 2 dedos. Oye, en una computadora es más suavecito. Sí, el teclado es más suave. Es más suave. Entonces ese cambio le daba mucho miedo a los compañeros y bueno, pues se resistían a hacer sus notas en las computadoras. Y bueno, pues, creo que tenemos algo parecido con la radio, ¿no? Estas son cabinas modernas. Sí. Yo creo que ya de estas cabinas van a pasar a otro tipo de cabinas ya próximamente. No, se va a integrar ya lo que es de plano es el audio y el video. Sí, ¿verdad? Sí, para eso es la otra etapa. Gracias por seguir sintonizando su programa Brechando con un servidor Antonio Quevedo Susunaga y estamos aquí platicando con Humberto Astorga, un pionero de la radio. Voy a lanzar otro promocional, es de Oscar Lara Salazar. Si me está escuchando allá en Badiraguato, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Oscar y que pues en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, pues va a ser la presentación del libro de Oscar, Los Bragados de Sinaloa y sus famosos corridos.
Ese es un tema que tú conoces muy Sí, bien. claro, el Valente Quintero. Valente Quintero. Heraclio Bernal. Sí, el comentarista va a ser el maestro Elmer Mendoza. Elmer, un abrazo. Y la moderadora, nuestra amiga y compañera de letras, Elizabeth Moreno Rojas. Va a ser el jueves 22 de febrero a las 4 de la tarde, allá en el Palacio de Minería. Buen escenario. Oye, tú de los corridos sabes mucho. Pues, Tienes grabado uno. sí, tengo precisamente el de ahí de Badiraguato, el de los caballos que corrieron. Los caballos que corrieron. No, ese es en Mocorito. Bueno, pues, En San Benito, pues, ¿no? sí, pero pues son vecinos, ¿no? Oye, no, es que solamente los divide el camino. Y el de Heraclio Bernal, pero ninguno como López Tarso, ¿no? Sí, ¿verdad? López Tarso, ¿no? Y la producción, la musicalización que tiene López Tarso. Tiene su arte. Es un personajazo. Es una manera... 70 años, 7 en el medio. 70 años. Vida artística. Se dicen, nomás de pensarlo. Bueno, ¿no? pues si tiene 70 años de vida artística, ¿cuántos tiene de vida? Pues debe andar casi en los 90, yo creo. Yo creo que más. Sí, por ahí anda. Pero se ve fuerte, Sí. se ve lúcido. Sí. En una entrevista que le hicieron dice que lo que le da sustento es precisamente la convivencia, sentir al público que está llegando, como la respuesta que tiene. Yo le preguntaba a Toñico Pineda, ¿sí te acuerdas de él? Sí, claro que sí. El gran maestro Toñico, la verdad que yo tengo muy bonitos recuerdos de él, tengo muchas fotos con Tengo él. su libro del Vago del Malecón. Del Vago del Malecón. Y siempre, un día me invitó a Bueno, comer. a Toñico le quedaba chico el malecón, ¿no? Para sus vagancias, ¿no? Dicho con todo Sí. reconocimiento y respeto, ¿no? Claro, claro. Me dice, tú y yo tenemos una gran coincidencia, tocayo, me decía. Aparte del nombre, en el color. Ah, pues sí. El negro Pineda le El decía. negro Pineda. Negro Pineda. Entonces le digo, oye maestro, ¿cuándo se ¿Sabes deja? cómo lo conocí a Toñico? Una ocasión nos invitaba, andaba yo con una prima, que era muy amiga de Flor, su esposa, Ajá. y nos invitó a cenar a Huerta, al restaurante Huerta que está por el Divino Zapata, muy famoso porque había un cuarteto ahí, el cuarteto Pérez, Ujú. eran violín, bajo, guitarra y acordeón, tocaban precioso. Y me llamó la atención porque a mí los boleros siempre me han gustado muchísimo. Ujú. Y él pidió puros boleros de Álvaro Carrillo. Ujú. Sobre todo eso, lo que me dijiste la última vez, él la mandó a tocar conmigo, lo que eran las preferidas de él, y sobre todo el andariego. Así fue como El conocí andariego. a Toñico Pineda. ¿Quién es este? Pues no, pues es periodista, pues Oye. tiene muy buen gusto, que le gustan los boleros, dije yo. Decía, yo le preguntaba ¿cuándo se deja de escribir? ¿Cuándo un periodista deja de escribir? Cuando empieza a chochear, me dijo. Entonces, deja Yo la también pluma. cuando empecé que decía que el rayo watch, entonces pues ya. Ya cuando empiezas a citar mucho Una vez veníamos, mi esposa y yo, de Altata, y venía oyendo a X persona que también la estimo mucho, ya falleció, ya también chochaba en el micrófono, pagábamos todos, ¿no? Y empiezo yo a imitarlo. Ujú. Y me dice mi mujer, no te burles porque tú vayas para allá vas. Me dice, ya no te vayas, no te falta mucho. Empezamos a hablar, a citar más, se nos hace el acento pues de la edad que tenemos, Sí, ¿no? sí. Y Se le empiezan a pegar los platinos como en los automóviles cuando le falta afinación. sí, la verdad que sí. Pues antes de que se nos peguen los platinos, hay que dejar pues de hablar en público para no caer en esos extremos. La verdad es que la radio es un gran instrumento, sigue siendo. Periodísticamente la radio ahorita tiene un gran alcance, mucho más que cualquier otro medio. Obviamente que el alcance lo tiene el internet si hablamos por redes, Sí, bueno, pero nos referimos a este alcance desde este micrófono, Ujú. en el aire, estamos en radio y estamos con el mayor alcance. Sí, es el futuro de la radio como lo señalan los estudiosos y estamos totalmente de acuerdo. Es una plataforma digital y audiovisual, Sí. la radio va a ser así. Ahora, en el caso de la radio nuestra, por ejemplo, volviendo un poquito al Día Mundial de la Radio, están interconectadas las radios, sobre todo en Latinoamérica, las ecuatorianas, los venezolanos. Ujú. México,
a través del Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, la UNAM, la Veracruzana, tus paisanos, que son los que más se oyen, como creativos y que tienen los mejores contenidos dentro de sus horarios de transmisión. Sí, tiene muy buenos contenidos la radio de sí, Veracruz. Veracruz, reconocida, yo te digo por las que asistió a las bienales de radio, está Veracruz, Tlaxcala, Guanajuato, Sonora y lógicamente la UNAM. Ya los demás, pues no contamos mucho, pero contamos, ¿no? Ahora, dentro de las radios culturales, lo que implica y el compromiso que se hace a través de la UNESCO es, para el caso de la radio como la nuestra, dice la... digamos que seamos narrativos y que seamos interactivos en la trascendencia que tiene la radio en sus vidas. Es uno de los aspectos. La otra es promover festivales de expresión sonora, donde van todos los géneros de producción de la radio. Y en el caso de la institución como tal, las relaciones internacionales, que creo que ahí el doctor Guerra Liera está en una forma muy acertada, aspectos institucionales, oferta de academia, servicios, pero se refiere a servicios de tipo social, que tengamos con discapacitados, cuestiones viales, atención y prevención de la salud, todo tipo de cosas dentro de los programas de los contenidos de la radio. Lo otro es derechos y estatutos y reglamentos y proyectos educativos y bienestar y estatuto de profesorado, que se den a conocer, que sean como esa parte de la transparencia en las radios públicas. La verdad es que la radio universidad... Es compromiso a nivel UNESCO. Lo está cumpliendo muy bien aquí la Universidad Autónoma. Te lo señalaba porque me llamó la atención porque pues algo, qué bueno, ¿no? Que estamos en esos aspectos. Hay unos aspectos que sí están descuidados, pero pienso que con la misma dinámica se van a ir subsanando poco a poco. Sí, la verdad es que la radio es el gran instrumento de comunicación, el gran instrumento. Estas cabinas las vamos a ver en muy poco tiempo transformadas totalmente. Sí. Van a ser otra, vamos a entrar en otra. Pero, por ejemplo, va a venir bien maquilladita porque va a salir a cuadro. Así sí, va a salir con cámara. Anunciando los programas de Quevedo Susunaga y los que le toquen ahí en su turno. Así es, los de Humberto Astor. Y luego también el paneo de las cámaras, que no sean fijas las cámaras. Sí, vamos a estar en esas cámaras redondas. Sí. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. La verdad, Humberto, me da mucho gusto comentar estos temas. Aquí pues muchísimas gracias, Toño, por darnos la oportunidad de saludar a tu auditorio, que digamos está, pues ya tienes tu rating, ¿eh? ¿Cómo le haces? Para que me pase la forma, ¿sabes? Yo sigo siendo, comparado con ustedes, un aprendiz. No, de ninguna manera. Cada quien en su, ¿cómo dice? No decir, no es peyorativo, cada changuito con su mecatito. Bueno, ahorita hay que tener cuidado con esas expresiones. Ya ves cómo le fue a Enrique Ochoa Reza, ¿no? Bueno, por lo prietito. Por lo prietito. Pero tú dices que está renegrido, pues Ochoa Reza de que es prietito. Muchas gracias a todo el auditorio de Radio Universidad. Muchas felicidades el Día del Amor y la Amistad a todos, a toda mi familia, a todos, toda esta familia de universitaria. Gracias, María de Lourdes de Palazuelo. Gracias, mi querido Humberto. Gracias, Toño. Hasta pronto.